Buenas noches a todas y a todos. 2 de octubre no se olvida. Lo hemos gritado en las calles, lo hemos repetido en las plazas, lo llevamos marcado en la conciencia. Esta frase sintetiza los anhelos de democracia, libertad y justicia de un momento histórico del país y de una generación que marcó un antes y un después. 68 fue un año axial en México y en el mundo. Esta noche, en Construyendo los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, vamos a hablar de los significados de la fecha, vamos a hablar de las implicaciones del 2 de octubre en el momento actual, vamos a hablar tal vez algunos de los actores políticos del momento y del papel que han jugado en la historia contemporánea de México. Yo le agradezco a José Antonio Rueda nos ayude a la presentación del programa. Buenas noches a todos y a todos los que nos escuchan. Y queremos decirles que en esta ocasión contamos con la participación de Arturo Ramos y Teresa Lechuga. Ellos son, por decirlo de esta manera, totalmente de casa, hablando de la unidad de las izquierdas y de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Ellos son responsables de la revista Unidad, que, como ustedes saben, es la revista que se edita por parte de la Unidad de las Izquierdas, pero además son también parte del equipo de conducción del periódico Defensa 4T. Elementos que vienen a alimentar de manera muy importante la discusión, el debate. Pues recientemente tomamos la decisión de hacer público un dossier referido al 2 de octubre, que tenemos que decirles que se trabajó ya desde hace tiempo y por diversas razones no lo habíamos hecho del conocimiento de todos nuestros amigos, de todos nuestros compañeros, de todos los seguidores de la Unidad de las Izquierdas y de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Por eso es que hoy lo hacemos en referencia a este 2 de octubre. Bienvenidos, buenas noches, Arturo, buenas noches, Tere. Y esperamos tener una charla muy interesante, muy importante en referencia a lo que ya ha dicho Flavio. El 2 de octubre no es solamente una fecha que está en nuestra historia, sino es una lucha viva que llega hasta nuestros tiempos y que de alguna manera está imbricada en muchos de los aspectos que hoy mismo son retos y son objetivos a alcanzar. Y si analizamos el 2 de octubre, y espero que esto hagamos esta noche, hay hilos conductores que nos llevan hasta este momento y que dan claridad incluso a muchos aspectos que hoy nos toca resolver a nosotros. Pues con esa bienvenida iniciamos y a mí me gustaría muchísimo, Tere, Arturo, que nos contaran un poco en torno a este dossier y sobre todo a la referencia, ¿por qué un dossier en torno al 2 de octubre? Gracias, pues gracias por esta invitación que nos hacen Flavio, José Antonio. Y sí, para nosotros es muy importante poder colaborar en la hechura colectiva que hacemos de los medios de comunicación de la Unidad de las Izquierdas, en donde, como comentas, está la revista Unidad, Voces desde la Izquierda, el periódico Defensa 4T, pero también una serie de conversatorios en los que ustedes también han podido participar, cursos de formación política, y en todo este conjunto de elementos aparecen estos dossiers que vamos publicando en distintos momentos. Alguna vez tuvimos también, por ejemplo, el del 10 de junio, ¿no? Ese halconazo, y en esta ocasión, pues como hoy es el 2 de octubre, no podía faltarnos rendir un homenaje
con un trabajo colectivo también que les presentamos aquí, con un diseño que quedó a cargo de un egresado de la UNAM, Fernando Santiago, que como pueden ver está inspirado en el colorido de aquella época, y el título que le dimos es El 68 y las raíces de la lucha por la democracia en México, con 3 momentos que nos parecen fundamentales: memoria, aprendizaje y renovación. Memoria para hacer ese homenaje de toda esa gente que luchó en aquellos años y que lamentablemente tuvieron que enfrentar este momento tan terrible que significó la masacre de Tlatelolco, pero que se acompañó de muchas otras luchas alrededor, no solamente ese movimiento estudiantil, no solo ese momento tan fuerte de la historia. El aprendizaje a lo largo de tantos años ya, que es el que nos ha llevado a construir este proceso largo de democratización en nuestro país, que hoy seguimos construyendo, y sobre todo el de la renovación, que es el del presente, que es con el que queremos resignificar aquellos hechos, hablarle a las nuevas generaciones, interpelarlos desde la historia, invitarlos a conocer esos hechos. Y quizás un detalle que no hay que olvidar, yo creo que es necesario siempre remarcarlo. Este dossier es un homenaje a todos los compañeros que no pudieron llegar a estas fechas de donde se materializó mucho de sus sueños. Todavía hay muchas aspiraciones que seguimos luchando por ellas. Y además este número hoy es un homenaje muy especial a nuestro compañero David Vega, que nos ofreció una colaboración para el mismo y que muy desafortunadamente en este periodo pasado del imperio del COVID se retiró de este planeta, y seguramente donde nos esté observando sabrá que este dossier ahora va con mucho más sentimiento por la relación que tenemos con su participación política y su colaboración. Tu micrófono, José Antonio. Sí, perdón. Yo quisiera resaltar, Flavio, Tere, Arturo, de que David Vega, en estos tiempos que por desgracia fallece, venía siendo uno de los más activos colaboradores de la Unidad de las Izquierdas en el estado de Tlaxcala. Y en el 68, David casualmente era quien tenía el micrófono en el momento justo en el cual el helicóptero famoso suelta las bengalas que inician la agresión militar y de los policías encubiertos. Entonces, David hace una interesante narración muy cotidiana, muy a flor de piel, de cómo vivió él ese momento y todas sus impresiones. Creo que es un artículo muy valioso y efectivamente es un homenaje que nosotros nunca pensamos cuando David escribía este artículo, que lo íbamos a estar presentando ya después de su muerte, pero efectivamente creo que es un muy merecido y humilde homenaje a un compañero muy destacado, tanto del 68 como ahora de la Unidad de las Izquierdas, y creo que precisamente este eslabón de David, estando en esos dos espacios, es un buen elemento para poder nosotros incursionar en alguna reflexión. En ese sentido, yo les preguntaría, incluso también, Flavio, ¿cómo ves tú la conexión entre ese movimiento histórico y la situación que actualmente vive el país? Yo creo que el país en estos momentos se debate en la deconstrucción, en la ruptura de un régimen que precisamente es el régimen que asesina a los estudiantes. Que asesina a los estudiantes y que pretende asesinar ese anhelo de justicia. Ese régimen, el régimen que representó en su momento la dupla Echeverría-Díaz Ordaz, que asesinó a los estudiantes, que continuó con la guerra sucia en la década de los 70, que continuó con la represión brutal en la década de los 70, es el régimen que queremos destronar,
es el régimen que estamos tratando de construir, es el régimen que estamos tratando de derribar. Y lo más difícil, lo más paradójico es que ese régimen se ha convertido en cultura política. Es que ese régimen mutó en cultura política. Y estamos en un momento, valga la expresión, de transición, de deconstrucción, de ruptura, de rompimiento de ese régimen que desde 68 los jóvenes cuestionaron. A nosotros nos toca derribarlo. Ese muro tenemos que derribarlo. ¿Lo vamos a derribar o lo vamos a reafirmar? ¿O vamos a, como se dice, vamos a mutar nosotros en ser parte de ese régimen, en ser parte de esa cultura? ¿Nos vamos a mimetizar? Esa es la pregunta. Y yo creo que en ese momento nos estamos debatiendo. La historia contemporánea de México se está viviendo justo ese momento. ¿Cómo hacer para deconstruir, para romper, para derribar ese régimen de partido de Estado en este momento, ese régimen antidemocrático en este momento? Ok, ya tuvimos unas elecciones en las cuales fue posible derrotar al binomio PRI-PAN que lo representaba, pero ¿es suficiente el cambio, la esperanza, la cuarta transformación que estamos tratando de construir va a tener esa capacidad de hacerlo? Y en ese momento es que nos encontramos, justo en esa coyuntura, justo nuevamente en otro año axial para México, el 68, el 2018, 2021. Eso es un momento clave nuevamente en la historia contemporánea. Yo por ahí quiero iniciar este debate quiero iniciar esta provocación para que abramos la discusión. No sé qué les parezca a los compañeros. ¿Cómo la ves, Arturo y Tere? Esta provocación de Flavio. Por supuesto, y además es muy compartida, yo diría, por todos los militantes de izquierda de todas las edades que arribamos a estas fechas, porque de alguna manera tenemos constancia de ese proceso. Y aquí es donde a mí me gustaría señalar siempre que cuando decimos que el 68 fue un parteaguas histórico, que a veces pareciera un cliché, en realidad tiene un significado fundamental, porque es 68 el que inicia toda una era, una época, que además podríamos decir todos los que estamos aquí en diferentes momentos, pero varios de nosotros dejamos nuestra juventud biológica en ese transcurso, es decir, somos creación de la historia y al mismo tiempo creadores de la misma. Y cuando decimos entonces parteaguas, estamos hablando de un periodo de 50 años, entre 1968 y 2018, donde algunos hemos intentado interpretar política teóricamente de una manera que nos permita visualizar que todo ese conjunto de acciones, de procesos, de luchas, y donde, repito, nosotros nos formamos y actuamos políticamente, tenga un sentido más preciso. Y sin pretender ahorita profundizar demasiado, sí me he dedicado yo, por ejemplo, a explicar cómo hay 3 fases en ese periodo largo. El que va de 1968 a 1988, que es sobre todo de construcción de alternativas, cuando la izquierda salida de ese 68 se plasma en diferentes movimientos sociales y organizaciones políticas variadas. En el 88, con la candidatura de Cárdenas, se va a terminar esa fase y va a iniciar otra que va de 88 a 2000, donde 2 factores centrales son la creación del PRD, que además logra hacer algo que no había existido previamente, es posicionar a la izquierda a nivel nacional, ganando gubernaturas, municipios y sobre todo el gobierno del Distrito Federal. Y luego de 2000 a 2018, la última fase, la última coyuntura histórica que nos tocó ya vivir en este momento álgido para alcanzar el triunfo, es un momento donde hay muchas manifestaciones de lucha, pero probablemente el elemento central, en el anterior, además del PRD, fue la insurrección zapatista,
Pero en este periodo de 2000 a 2018, el movimiento más trascendental es el movimiento obradorista que se concreta en el partido Movimiento Morena, que hoy gobierna, que está presente con mayoría en el Congreso y que hoy en 2021 ha aumentado su participación en la conducción de gobiernos estatales. Ese transcurso, y hablando de esos periodos, nos muestra cómo fue traduciéndose en aprendizajes, en experiencia, en diversificación de las luchas, pero al mismo tiempo encontrar el momento de coincidir, converger y arribar a un triunfo electoral que nos ha metido en este proceso de la cuarta transformación. Tere, yo quisiera que en esta línea que nos da Arturo de cómo se desarrolla las distintas etapas que podríamos caracterizar después del 68, pero llegamos al momento actual, llegamos a un momento en el cual se da un triunfo que muchos de nosotros decimos es la síntesis de muchas luchas que se fueron acumulando y que, por cierto, yo digo que al principio lo que cosechamos fueron derrotas, porque en el 68, bueno, yo un día lo dije a los 25 años fui orador en Tlatelolco, 25 años del 68, y yo me acuerdo muy bien lo que dije porque muchas veces lo he pensado. Dije, aquella noche del 2 de octubre de 1968, en Palacio Nacional o en Los Pinos, se reían satisfechos. Parecía que los derrotados éramos nosotros, pero históricamente los derrotados eran ellos, porque a partir de ahí se fraguan las condiciones para que en un proceso largo de resistencia, finalmente, pues estamos llegando al triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Yo lo veo como una cadena de continuidad que nos llevó, después de que fuimos derrotados en el 2 de octubre, después que en las luchas universitarias, creando nuevas formas de gobierno, autogobierno, cogobierno, la Universidad Popular, la Universidad Pueblo, casi todos esos experimentos terminan en derrotas. Después la insurgencia sindical nos derrotan de nuevo, ¿sí? Después la guerrilla urbana y rural terminan asesinando a Lucio Cabañas y a Genaro Vázquez, y además la Liga 23 y todos esos compañeros que se radicalizaron de una forma extrema, pues son derrotados, son aniquilados, se da la guerra sucia, son desaparecidos, hasta que encontramos el canal de canalizar nuestras inquietudes en la lógica del proceso electoral. Y ahí es muy importante lo que señala Arturo, 1988, que es un continuo de acumulación de fuerza hasta que llegamos propiamente al 2018. Pero ahí yo quisiera hacer alguna reflexión, Tere, pero también ver la provocación de Flavio. Él dice, se gana la elección en el 2018, pero aún el monstruo sigue ahí. El monstruo sigue ahí como una posibilidad de que por una parte no podamos derrotarlo a lo que significa toda esta alianza PRI-PAN y la visión más conservadora que acosa permanentemente con regresar, o incluso una peor, que nosotros, buscando un cambio, termináramos por convertirnos en una réplica a semejanza de aquellos que tanto tiempo combatimos y que termináramos nosotros, no nosotros como persona, sino el modelo alternativo que se está generando por Morena y por la Cuarta Transformación en una estructura anquilosada, burocrática, vertical y represiva. ¿Tú cómo ves el reto, Tere? A mí me gustan las provocaciones. Entonces, desde que la lanzó Flavio, yo rápido pensé ideas así para ir respondiendo. Cuando él dice, ¿será que ahorita nos toca tumbar ese muro, no? Y vamos a ver si lo tumbamos o al contrario, lo fortalecemos en su edificación. Y yo diría, no creo que nos toque tumbar lo que con justicia hay que reconocer vinieron tumbando las generaciones desde aquel 68, porque sería arrogarnos un derecho de que ahorita, ¿no? Pasaron de la nada 53 años, llegamos los que estamos ahorita presentes y lo tumbamos, y sería desconocer toda esta riqueza histórica que ya comentaron, de toda esta mitad de un siglo y de un paso de un siglo XX al XXI. Lo que sí creo es que
regresando a esa provocación, voy a tratar de ponerle un toque distinto en cuanto a generación y en cuanto a la mirada de una mujer. A mí me toca nacer en los 70, a mí me toca nacer cuando ya pasaron unos años de ese 68, cuando está el momento de la guerra sucia, pero también me va a tocar ir, por ejemplo, a una escuela heredera de todas esas luchas. Y desde ahí empiezo a mirar las cosas, voy a decir, con un toque más optimista que el que veo que ustedes presentan aquí, ¿no? Vamos a perder, vamos a lograr derrumbar al monstruo. Yo creo que sí, porque así como hay y sigue habiendo esos monstruos, también está ese nuevo rostro que se está nutriendo también de muchas generaciones que han llegado, que han arribado, que antes no estaban. Y a mí me parece que llegamos con muchos triunfos. Ustedes hablan de derrotas. Bueno, ahí va mi respuesta a la provocación. ¿Por qué siguen mirando la derrota y no el triunfo? ¿Por qué no ver también lo que lograron? Y lo que lograron es mucho. Y se los dice hoy una mujer de 45 años que quiere conectar con los jóvenes, con las generaciones nuevas para decirles cuántas cosas hay en el pasado dignas de asomarse a ellas. Pienso en el feminismo, por ejemplo. Hoy las jóvenes de esta cuarta ola, más situada en un discurso posmoderno, insisten mucho en negar las luchas del pasado. Y creo que es injusto. Cuando yo he revisado la historia, me encuentro a mujeres como Gloria Anzaldúa, por ejemplo, que luchaba por el New Mestiza, un feminismo migrante. Me encuentro la voz de Audre Lorde, la primera en hablar del lesbofeminismo. Me encuentro los textos de Marta Lamas, los primeros en querer teorizar aquella época. Me encuentro a Marcela Lagarde, me encuentro muchas luchas que lograron muchas cosas hablando en ese terreno, por ejemplo. Me encuentro las luchas por los derechos a las preferencias sexuales, las luchas por vivir la sexualidad libre, las luchas hasta por usar minifalda, decían las mujeres, no es una moda, es un estado de ánimo. Las luchas por que las mujeres fuéramos a la universidad, las luchas por defender los derechos laborales de principios de siglo, las luchas de una cantidad de cosas que también fueron triunfos, José Antonio, Flavio. ¿Por qué mirar solo la derrota? Es cierto, tumbar a ese aparato, terminar de matar al dinosaurio no es cosa fácil, ahí sigue dando los coletazos, pero sería también injusto no enumerar, no narrar, no tener en el discurso fresco lo que sí logramos. Si le presentamos a las generaciones jóvenes esta historia nada más de la matanza, de lo cruento, pero sin la contraparte, sin su correlato, me parece que poco ánimo vamos a despertar, y esa es la provocación que yo más bien les lanzo a ustedes. ¿Por qué no asirnos también de lo sí logrado? Tu micrófono, José Antonio. Flavio, ¿cómo ves la provocación contra la provocación? Yo creo que sí es importante abrir el debate. Hay un ícono que en el 68 los jóvenes reivindicaban y lo levantaban, el Che Guevara. El Che Guevara acompañó las luchas libertarias de América Latina posteriores al 68. El Che Guevara era el símbolo de rebeldía, o sigue siendo el símbolo de rebeldía y el símbolo de revolución. Y cuando hablamos de la palabra revolución, estamos hablando de una palabra casi mágica, casi sagrada para los izquierdistas. Estamos hablando del eje y al mismo tiempo del horizonte de muchas luchas. Y vimos muchas revoluciones triunfar posteriormente al 68. Vimos a jóvenes en la década de los 70 buscar la revolución en nuestro país. Vimos formar organismos y organizaciones clandestinas para derrocar al régimen. Y en América Latina vimos el proceso en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, observamos posteriormente los procesos en América del Sur, Bolivia, Brasil, Ecuador,
pero hemos llevado grandes decepciones también. Luego entonces, efectivamente, hay que abrevar de las victorias, pero también tenemos que partir de la realidad. Hace unos días, Paco Ignacio Taibo, un historiador muy conocido por todos nosotros, lanzó una severa crítica contra nuestro partido, contra Morena. Yo le tomo la palabra y suscribo a Paco Ignacio el cuestionamiento. ¿En qué se está convirtiendo Morena? ¿En qué se está convirtiendo Morena en estos momentos? ¿Qué es Morena en estos momentos? Y de ahí tenemos que ser lo suficientemente autocríticos para decir, el partido que tenemos no nos satisface. Debemos de transformar el eje de la transformación, transformar el partido. Yo creo que es uno de los puntos de partida. Otro es derrotar a la cultura política en la que se ha convertido el PRI. El PRI dejó de ser partido para hacer cultura política. Y bueno, basta con mirar las redes sociales y escuchar a Cuauhtémoc Blanco. Y por citar un personaje, porque podríamos citar a muchos más. Digo, creo yo que tenemos que ser lo suficientemente autocríticos y reclamarnos y ser exigentes con nosotros mismos. Efectivamente, ha habido muchas victorias en el camino y tenemos que reconocerlo. Y tenemos que ser capaces de convocar a la juventud a la reflexión para derrocar a lo viejo, aunque ello nos arrastre a nosotros mismos. Porque lo que tiene que triunfar es el ideal, la justicia, la democracia, la libertad, la vieja triada de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Por no hablar de un horizonte mucho más rojo como el que nosotros, con el que nosotros soñamos. Luego entonces sí hay que inspirarnos en las victorias contemporáneas, en las victorias de todos esos héroes anónimos que han caído luchando. Y aquí quiero aprovechar la ocasión para referirme a dos compañeros también cercanos política, ideológica y sentimentalmente a nosotros. Yo quiero recordar a Guillermo González Guardado y quiero recordar al compañero Tulio, ambos presentes en este proceso de la izquierda contemporánea, ambos dirigentes del 68 y ambos acompañando este proceso democratizador de México y tratando de construir un proceso revolucionario para transformar este país. Interesados ambos, tal vez Guillermo podría haber coincidido con la idea de una cuarta transformación, tal vez Tulio podría diferir de este proceso y decir, no, este es un proceso burgués, dirigido por burgueses y tenemos que ir a profundizar un fenómeno distinto, no hablar de una cuarta transformación, cuestionar si las anteriores fueron también transformaciones. Tal vez Tulio estaría en este momento. Yo leí hace un año, hace un par de años, un análisis interesante que hizo Mora, una remembranza que hizo Mora de Tulio y de Guillermo en alguna publicación en una red social. Luego entonces tenemos que abrevar de esas victorias, de esos aportes teóricos. Estoy de acuerdo contigo, Tere, pero también tenemos que ser lo suficientemente exigentes con el momento. Porque uno de los problemas que tuvimos en el PRD es ese. Estábamos satisfechos con tener el partido más democrático del país. Estábamos satisfechos con tener un partido que debatía y que estaba en el espectro ideológico de la izquierda, que organizaba grandes congresos y tenía debates teórico-políticos, etcétera, etcétera. Y miren en lo que terminamos, o sea, en el PRD. Miren en lo que terminó el PRD. Yo creo que tenemos que empezar a ser un poco más exigentes con el proceso que se ha desatado en México para lograr dar un avance sustancial. Mira, yo quisiera intervenir en este momento señalando algunos elementos que ustedes han dado. Yo la verdad creo que todos los avances que señala Tere sí son reales, son significativos y, por cierto, ninguno de ellos yo lo considero plenamente consolidado.
creo que están en construcción, ¿sí? Pero viendo el tema fundamental del desarrollo, de la transformación en este país, creo que todos estamos de acuerdo en que un parteaguas fue 1968, y fíjense que yo digo que ese es el origen, pero ese origen tuvo otro origen, que yo lo ligo mucho, que es el tema de la lucha ferrocarrilera del 58-59, que tuvo como líderes a Valentín Campa y a Demetrio Vallejo. Y creo que el 68 en mucho fue la ruptura de la camisa de fuerza que había impuesto el sistema priista en aquella etapa, y la mejor manera de que se vea la continuidad de ese movimiento es que la causa principal, la bandera principal del 68 no fue estrictamente estudiantil, sino era la libertad de los presos políticos y la desaparición del artículo 145 y 145 bis, que hablaba de la disolución social. Es decir, ahí hay una continuidad de esa lucha obrera de los ferrocarrileros, que fueron también brutalmente reprimidos de muchas maneras, desde asesinatos, despidos masivos, un montón, humillaciones tremendas que nos narran los libros de aquella época. Pero ahora, en esta lógica, yo lo que señalaba es que para mí era claro que el triunfo era alcanzable. Cuando digo esto del discurso de los 25 años, cuando yo decía el triunfo en el momento en que el Estado se extralimitó y entra en choque abierto con los jóvenes de este país, los jóvenes más lúcidos, más comprometidos, más dinámicos, se metió en un proyecto que ya no pudo resolver. Nos tardamos muchos años, ¿sí? Pero finalmente es evidente que yo, por lo menos, mi visión es más de triunfo que de derrota, pero no dejo de aceptar o dejo de ver cómo se va construyendo este triunfo a través de la acumulación de fuerza, aún en la derrota, ¿sí? Esto me parece muy importante, porque no es una cuestión que se nos dio de la nada, no se nos regaló, ¿no? Por el contrario, es un proceso en el cual hay muchísimos compañeros que van sembrando el terreno para finalmente llegar a un momento determinado en el cual se empiezan a cosechar triunfos. Y efectivamente, la clave fundamental es la línea de trabajo, la orientación que se impone desde 1988 de avanzar por la transformación a través de los procesos electorales, en procesos de acumulación de fuerza que te permiten llegar al triunfo, pero no están exentos de errores. Tú señalas una cuestión muy clara, Flavio, cómo se pudre por dentro el PRD, y eso yo entiendo que conecta hoy con Morena. ¿Hasta qué punto Morena se está o no se está pudriendo? Lo que tú dices de Paco Ignacio es una cuestión muy clara que de alguna manera en la Unidad de las Izquierdas hemos insistido una y otra vez. La expresión de Paco Ignacio es: el partido de Morena está secuestrado, dice él. ¿Y por quién está secuestrado? Pues por una visión conservadora que empieza a instrumentarlo, a hacer que funcione, pues muy parecido a cómo funcionaba el PRD o incluso el PRI. Autoritarismo, verticalismo, cero discusión, cero debate, cero reflexión, y sí una serie de lineazos que van modulando un partido que, de seguir creciendo ahí, pues efectivamente el panorama no se ve muy claro como un continuador del esfuerzo de la Cuarta Transformación. Máxime si agregamos un elemento que en la Unidad de la Izquierda lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Hoy el movimiento de la Cuarta Transformación se mueve mucho producto de la dinámica de trabajo que impone el presidente de la República, que a la vez es el líder más reconocido de Morena. Pero si nos situamos después del 2024 y quitamos ya esta presencia que hasta ahora ha sido determinante para conducir el proceso, ¿qué vamos a tener? Un partido que no está a la altura del reto, una sociedad que no está articulada ni está organizada, y un reto enorme porque los rasgos más significativos
del autoritarismo, del verticalismo, de la cultura priista, pero ahora envuelta quizás en una visión morenista, pues puede volverse a imponer. Y aquí nuevamente yo retomo la provocación de Flavio y se la lanzo de nuevo a Arturo y a Tere, ¿sí? Frente a esta posibilidad de restauración a partir de un ejercicio dominante de la cultura priista, ¿cómo atisbamos del futuro, Arturo? Tere. A mí me gustaría contribuir al debate y retomar este último punto, pero antes hacer algunas referencias al 68 que se ligan mucho. Miren, creo que no hay que olvidar, hay que ampliar nuestra visión de que el 68 fue una gran revolución cultural mundial, de la cual el 68 mexicano forma parte. Pero esa revolución cultural, si tuvo algunas características, entre muchas, muy destacadas, fue que sí cuestionó todo el autoritarismo que el liberalismo del capitalismo del siglo XX o de la primera mitad del siglo XX venía arrastrando después de la Segunda Guerra Mundial, al finalizar. Pero también cuestionó las formas rígidas, dogmáticas, autoritarias que había proliferado a partir de los partidos comunistas, encabezados sobre todo por el Partido Comunista de la Unión Soviética. De tal manera que esta revolución, por eso es cultural, no solamente fue el cuestionamiento a las diferentes formas de autoritarismo político, sino a todas las formas de conservadurismo, por ejemplo, en las costumbres, los comportamientos sociales, las relaciones familiares, las instituciones variadas que existían. Y eso hizo que, por ejemplo, en diversas partes del mundo se originara lo que se conoció como la nueva izquierda, que de alguna manera eran alternativas a esa visión cerrada, dogmática, autoritaria que se había perfilado en la mayor parte de la izquierda, que inclusive en países como México, además de esa forma de ser del Partido Comunista Mexicano, estaba el nacionalismo revolucionario, que también tenía una vertiente autoritaria. Bueno, aquí lo que hay que identificar es que esa nueva izquierda no solamente se plasmó en cosas como las que señalaba Tere, las luchas feministas, las luchas indigenistas, el ecologismo y toda una serie de manifestaciones, sino también de alguna manera recuperó una nueva forma de los sujetos sociales tradicionales, es decir, de la clase obrera y el campesinado, que para nada se parecía en esas fechas ya al proletariado del siglo XIX que Marx estudió y tampoco al que analizó Lenin en la Rusia zarista de su tiempo. Era otra clase obrera y además diferenciada si se trataba de los países desarrollados que si se trataba de países como el nuestro. Bueno, pero una cosa donde se manifestó esa nueva izquierda fue también en la diversificación de los proyectos políticos. Por eso, en esos años que muchos de nosotros nos iniciamos en la lucha, había partidos leninistas, trotskistas, maoístas, guevaristas, del cristianismo radical de izquierda, etcétera. Y eso de alguna manera permitió que se vieran muchos puntos de vista, pero también debilitó a la izquierda hasta que logró conjuntarse. Algunos nunca fuimos militantes propiamente del PRD, lo vimos desde afuera en los movimientos sociales, pero reconocemos esto que ustedes han dicho. Ahora, me gustaría decir algo de lo que sucede con Morena y todos los partidos, movimientos de América Latina y otras expresiones semejantes en Europa, como Podemos en España, la Francia insumisa, en el país galo y otros. Y es que hay cambios que se producen desde los años 70, 80, 90, esto que significa la globalización neoliberal, que modifican el comportamiento de los individuos y de los grupos sociales, que no podemos pasar desapercibidos. Miren, si en algo sirve la historia, acabo de leer un artículo muy interesante, por cierto, muy recomendable, del último número de la revista Memoria Histórica del Centro de Estudios sobre el Movimiento Obrero y el Socialismo. En el último número hay un artículo de por qué a los dueños del capital o a los conservadores les asusta la historia, por qué le tienen miedo. Y en efecto, porque la historia siempre nos va a marcar elementos de resistencia frente a las formas de poder existentes, prevalecientes. Y entonces en la historia
lo que nos indica cómo se producen transformaciones en esos comportamientos, en esos sujetos sociales, y por eso yo quiero hacer una observación. Va a ser imposible que pensemos que hoy pueden aflorar proyectos partidarios como los que se vivieron en el siglo XX. Estamos en un nuevo siglo lleno de contradicciones y complejidad, de tal manera que, por ejemplo, no es un capricho que haya partidos movimiento, sino que esta característica dual responde precisamente a las nuevas condiciones de esos sujetos, donde las formas rígidas, disciplinadas, con una coherencia ideológica muy, muy sólida, pero al mismo tiempo, pues eso imposibilitaba la inclusión. Te interrumpo un segundo para hacerte un cuestionamiento. ¿Crees que Morena es un partido movimiento en este momento? Sí, y yo creo que ese es el elemento central. Miren, una característica que podemos decir, una cosa es el partido y su estructura como tal, que implica no solamente dirección determinada, niveles jerárquicos diferenciados y su representación, por ejemplo, en las cámaras de diputados, y además su expresión en el gabinete, en la presidencia. Eso puede ser el partido en su forma más tradicional. Pero si uno se piensa, ¿qué pasa con los, o probablemente millones, pero con los miles de activistas que más que formar parte de esa estructura disciplinaria son parte de un movimiento muy amplio? Hay que decir una cosa, los movimientos, a diferencia de los partidos políticos, cuando menos los del siglo XX, los movimientos tienen formas más laxas, inestables, si se quiere, pero por lo mismo más incluyentes y más diversificados. En un movimiento puede haber inclusive una composición, y miren lo que voy a decir, inclusive multiclasista, aunque cuando ya se analiza con precisión en términos científicos la composición de clase de los mexicanos, uno va a entender que en realidad no es tan diversificada la presencia de clases sociales. Lo que pasa es que el proletariado del siglo XXI es un proletariado mucho más diverso, es heterogéneo y no deja de ser proletariado. Bueno, pero entonces, eso que dices, Flavio, sí, la pregunta es un movimiento partido, un partido movimiento, igual que es el MAS en Bolivia, el PSUV en Venezuela, Podemos en España? La respuesta es sí, y esa es su característica que probablemente va a dificultar que podamos ajustarlo a ciertos criterios a los que estábamos acostumbrados, los que ya no somos tan jóvenes biológicamente, porque nos acostumbramos a las formas, por ejemplo, leninistas. ¿Se acuerdan ustedes cómo nos originamos en la lucha? Y luego, cuando pasamos al PRD, un partido de masas, no dejó de tener una estructura jerárquica que se burocratizó y se descompuso por muchas razones. Pero ahora Morena es otro tipo de partido y es muy difícil ajustarlo a esos criterios. Y termino con una idea. Eso no quiere decir que no hagamos la crítica y la autocrítica fuerte y que no veamos salidas a los procesos que pudieran haber de descomposición o de burocratización, sino que la crítica debe ser sobre la base de las condiciones objetivas y subjetivas reales, aun cuando a nosotros nos pueda parecer bastante insatisfactorias, porque las comparamos con lo que venía, por ejemplo, del propio 68. Es curioso, ayer estuvimos con Benito Collantes en una plática que él formó parte del Consejo Nacional de Huelga. Él, pues, es una persona de 70 y tantos años, 78, y participó en muchas organizaciones, igual que todos, David Vega, etcétera, que Guillermo, nuestro gran querido amigo y líder, y ellos fueron cambiando. Yo veía a Benito Collantes hablando de su testimonio en el 68, cuando era joven, y toda su experiencia, y llega a los 70 años cuestionando muchas de las cosas que vivió y como teniendo una juvenil presencia en este siglo XXI. Eso quiere decir que entonces el debate sobre lo que hay que hacer en Morena, en el movimiento, en el propio gobierno, tiene que tomar en cuenta las condiciones reales, no las que nos gustaría que fueran, y tanto en términos objetivos, que se refiere a las relaciones sociales en general, como a nivel subjetivo, que se refiere a los niveles de conciencia que puede tener un pueblo como el mexicano, y que no es cualquier cosa, es un elemento central. Pero bueno, esto es como para dibujar que el debate es mucho más complicado que reducirlo a algunos conceptos
y algunas experiencias del pasado que ya no se ajustan a la realidad actual. ¿Cómo la ves, Tere? Yo pienso que efectivamente yo iba a decir que cuando ustedes hablan de partido, le quitan la segunda parte y su complemento, que es para mí fundamental, el movimiento. Y sí pienso que afortunadamente ese movimiento sigue vivo, porque de eso está hecho el partido, no de la estructura que lo mantiene. Yo diría incluso que Morena es un partido, si se me permite la analogía un poco alocada a lo mejor, centennial, en el sentido de que nace ya avanzados los años 2000 como partido. Y los centennials son estos jóvenes que a mi gusto funcionan de manera tan compleja que son niños, adolescentes y adultos a la vez. Son estos, en el anglicismo les dicen kidultesons. A veces todavía muy posicionados en formas infantiles, del capricho, de la ingenuidad, a veces con los problemas de la construcción de identidad que tiene un adolescente, pero con la claridad, y no se diga ahora que se nos presenta esta gran pandemia de la COVID-19, de un adulto para entender las cosas muy realistamente. Me parece que Morena es eso, un partido centennial que a veces se comporta un poquito más aniñado en sus formas, pero a veces también muy maduro para poder enfrentar retos. Considero que es un partido complejo y esta complejidad le permite tener una cantidad de aristas muy ad hoc a las demandas y al movimiento acelerado de la globalización y del siglo XXI. Es un partido que llega vivo con una tercera revolución científica y tecnológica y el que me parece es ya el arranque de la cuarta revolución. Estas nuevas maneras de comunicarse y que lo que sí ha logrado, yo sí reconozco, es hacer un trabajo como este arte japonés, el kintsugi, que lo que hace es restaurar lo roto, pero le deja notoria la grieta, ¿no? Esa cerámica de los japoneses que cuando está rota la van pegando con mucho cuidadito y les gusta que se note el pegamento porque dicen ahí hubo una herida. Me parece que el trabajo que se está haciendo, y no creo que solo el partido, sino ese partido movimiento, que el movimiento es lo que liga con la sociedad. José Antonio, tú decías, es que por un lado el partido, por otro la sociedad. Es que ¿de qué está hecho el partido? Sino de la propia sociedad, de esa sociedad que lo hemos ido construyendo. Ahora bien, quien lo dirige de manera formal podrá a algunos parecerles bien, a otros no, y en lo interno vale el debate, claro que sí. Lo que yo diría es que algo sí tenemos que aprender de lección de la historia, y la izquierda mexicana en sus múltiples facetas, por eso nos llamamos unidad de las izquierdas, pues son muchas, ¿no? De muchos estilos, es que algo sí ocurría con ellas a lo largo de todo este medio siglo pasado, que fue romper hasta el infinito, ¿no? Yo escuchaba más joven decir a la generación de ustedes que a veces había alguien tan puro que rompía hasta consigo mismo, ¿no? O sea, hasta el infinito, este separatismo y esta fragmentación que no podemos permitirnos ahora. Considero que algo que no podemos perder de vista es que el adversario es esa derecha neoconservadora, de tintes neofascistas y que quiere seguir perpetuando el neoliberalismo. No podemos permitirnos fallar y romper entre nosotros porque no nos ponemos de acuerdo. Yo llamaría, en ese dossier que escribimos, yo escribí un artículo en donde hago un llamado para que ese 68, esas lecciones que nos deja el 68 hoy se resignifiquen, de un urgente diálogo intergeneracional, intercultural, una gran tertulia intercultural, entendernos como esta multiplicidad de culturas, de formas de pensar, de formas de ser, y no romper. Por supuesto que el debate fuerte hay que darlo, pero yo, por ejemplo, a diferencia de Flavio, no me identifico con un discurso que parte del desgarro, como este que lanza, por ejemplo, Paco Ignacio, ¿no?
Y Paco Ignacio, en su novela, en su expresión de las series policíacas, en su historia, cuando escribe esta biografía excelsa del Che o la de Pancho Villa, tantas cosas, es otro Paco Ignacio que habla con una emoción distinta a esta otra que yo capté, que me suena un poco más a discurso con ligeros quizá tintes de odio, que no es lo correcto. Yo diría, ¿por qué no regresar al diálogo siempre? Fuerte, con debate, con fundamentos. Pero si yo lo primero que voy y le digo a ese otro que tengo al frente es, tienes al partido secuestrado, resulta que no nada más me lo llevo a él, me llevo a muchos entre los pies porque, por ejemplo, esta alianza que lanzan hace unos días, la dirigencia, no la firma nada más un dirigente, la firman una gran cantidad de gobernadores, la firman senadores, la firman personas a quienes conocemos. Yo tuve la oportunidad de participar en una asociación civil 10 años, Cultura, Trabajo y Democracia, en donde conocía toda, bueno, no toda, mucha gente que venía de aquella ULR, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, al hoy senador Salomón Jara, entre ellos a mucha gente que yo veo y digo, bueno, está ahí, y será que la forma en como los conocí era otra, no creo que hayan cambiado. Y digo, bueno, si firmaron es por algo, ¿no? Y si firmaron, ¿por qué no abrir el diálogo de debate con ellos, pero no empezar la confrontación? Porque es ahí donde creo que se abre la fisura por donde se nos vuelve a colar la derecha. Miren, yo creo que es muy interesante lo que llevamos de discusión, porque efectivamente aquí estamos hablando de los problemas vivos que vienen desde el 68, el desarrollo de la izquierda. Yo el día de ayer, 2 de octubre, di una conferencia en la Universidad de Oaxaca, y yo les decía que me apenaba mucho la muerte de Sócrates Amado Campos Lemus, que murió el sábado antepasado. Y yo he tenido siempre el sentimiento de que Sócrates fue hasta cierto punto víctima de las circunstancias. Cuando yo platicaba con los líderes del 68, con los cuales me separan 10 años, 12, hasta 14 años, y yo les decía, ¿y por qué Sócrates se le considera un cobarde y un traidor? Y decía, no, pues eso que hizo cuando dijo que nos quedáramos en el Zócalo un día antes del informe. Yo ahí estuve, yo tenía 13, 14 años en esa época, y yo junto con la mayoría del Zócalo voté porque nos quedáramos, ¿sí? Era una tontería, pero era el sentimiento de ese momento, y Sócrates rompió el acuerdo del CNH y propuso una cosa de manera particular, muy al estilo de los más aguerridos del 68, que a veces rompían los acuerdos. Claro que la disciplina del colectivo era tan fuerte que los volvía a meter a la disciplina. Pero aquí el problema que yo he dicho, que él tuvo el estigma del traidor. ¿Y por qué el estigma del traidor se reforzó? Porque Sócrates terminó el movimiento ya con el estigma del traidor. En muy poco tiempo empezó a colaborar con el PRI, desgraciadamente, ahí es donde encontró chamba. Y sin embargo, figuras muy emblemáticas, muy embellecidas, muy reconocidas, se tardaron varios sexenios, pero terminaron colaborando también con el PRI. Me voy a referir a uno que pues, es intocable, Gilberto Guevara Niebla. Gilberto Guevara Niebla, el líder ideológico, el impoluto, el que nunca falló, terminó colaborando con el PRI, ¿sí? Y entonces yo digo, pues para mí, pues, entre Sócrates y Gilberto Guevara Niebla, y no quiero hablar de otros, pues yo no veo mucha diferencia. Y sin embargo, yo digo la rigidez del pensamiento y los esquemas que uno construye para justificar algo, ¿no? Y cuando yo analizo el tema del partido actual, yo digo, a cuidado, porque pudiéramos estar haciendo un esquema, los leninistas, que yo en sentido estricto digo leninistas, los de Lenin. Muchos somos leninistas porque ubicamos la esencia del leninismo, aunque sabemos que no se puede poner en práctica, ¿sí? En este momento sería absurdo resolver los problemas de hoy con el modelo organizativo de hace 100 años, ¿no? Y es evidente que yo el partido leninista, miren, nunca existió un partido leninista en México, ni el Partido Comunista Mexicano de los años 50. Las organizaciones donde muchos participamos después del 68, ¿sí?
y hasta empezando antes del 88, no eran leninistas, eran bastante más flexibles, ¿sí? Y hoy mismo ya pasamos muchos por el proceso del PRD, ¿sí? Y es evidente que el PRD fue una escuela en muchos sentidos, ¿sí? De dogmatismo, si ustedes quieren algunas cosas, pero también de una visión que estrictamente no se parece para nada a una estructura de organización leninista. Por eso no podríamos justificar el modelo de Morena diciendo, es que hay unos que quieren una visión partidaria leninista y otros entienden el partido movimiento. Yo digo, no, el proceso declarativo de Morena, que se inicia con el modelo del partido movimiento, desde mi punto de vista, es lo que se está pudriendo. Y no verlo, para mí, no es achacar. Lo que pasa es que el compañero Paco Ignacio escribe bien, pero no analiza políticamente bien. Yo digo, yo creo que si hay alguien que en este momento es muy agudo, muy certero, muy objetivo, es por ejemplo Armando Bartra. Y él lo mismo ha dicho. Hace rato que el movimiento ha quedado en el discurso y lo que se ha impuesto es una estructura burocrática, ¿sí? Y esto es una realidad. Yo digo, a ver, en Morena, ¿dónde está el movimiento? ¿Dónde está? Yo no lo veo. Yo veo una estructura burocrática que cada vez se desarrolla más, se apodera de los espacios, lleva cada vez más a cuestiones insólitas. Vean ustedes, en Tamaulipas, 2 diputadas que acababan de ser electas por Morena toman protesta todavía como diputadas y de inmediato anuncian que ellos se suman al PAN, ¿no? O ven ustedes Michoacán. En Michoacán, de todo el gabinete de Michoacán, el 80% es priista reciente y el 10% o 12% es panista reciente. Hay solamente 2 personas que provienen de Morena en el gabinete del gobernador nuevo, Bedoya, en Michoacán, ¿sí? Y así podríamos hacer una larga lista de lo que está sucediendo en Morena. Y no podríamos decir, espérense, no, es que el modelo va bien, lo que pasa es que no estamos comprendiendo. Yo finalmente creo una realidad que sí me parece que tiene conexión con lo que dice Arturo y Tere, es que yo creo que el movimiento social ha avanzado de tal manera que es muy factible que si Morena continúa equivocándose, lo más seguro es que en lugar de que se imponga una nueva versión de PRI ahora con Morena, lo que va a suceder es que Morena se va a desangrar. ¿Por qué? Porque la sociedad no va a tolerar un regreso al PRI a través de Morena. Eso me parece muy importante, porque esto nos debe de llevar a valorar a fondo cuáles son las condiciones, el partido que hoy la sociedad requiere y exige, entendiendo que si nos equivocamos como partido, pues seguramente viviremos una tercera etapa de un nuevo partido de izquierda. Digo tercera tomando como referencia el PRD que se vacía, Morena que se equivoca muy constantemente en la actualidad y quizás tuviéramos que ir a una tercera experiencia, ¿sí? Bueno, eso digo yo, pero sí me interesaría saber qué dice Flavio. Pues asaltaste la palabra, ya no me diste la oportunidad en el momento que me correspondía de tomarla. A ver, primero, yo coincido con la opinión de que hay un poderoso movimiento a favor de una cuarta transformación fuera de las estructuras partidistas. Creo que sí hay un poderoso movimiento, pero ese movimiento no tiene una definición política y no tiene organicidad, que se expresa muy espontáneamente y muy libremente, por un lado. Y el partido no tiene una definición política e ideológica. Y lo que tiene de definición política e ideológica no se corresponde con el actuar de sus estructuras y no tiene espacios en su interior para el debate político. Luego, entonces, el partido no es partido. El movimiento sí es movimiento. Ahora, ¿qué necesitamos? Abrir el debate político e ideológico. Abrir el debate
y no permitir que la mimetización nos coma. Abrir el debate político e ideológico y no permitir que el presidencialismo, que el día de hoy nos está sirviendo como eje de transformación, nos ahogue y nos regrese a algo no deseado. Yo creo que necesitamos debatir. Hace unos días, en el último programa o penúltimo programa, escuchaba la conceptualización de uno de los, de un compañero boliviano que participó con nosotros en el programa, y me parece que tiene perfectamente claro, ellos viven otro proceso, desde luego, pero tienen perfectamente claro hacia dónde el Estado, hacia dónde el partido y hacia dónde el movimiento. Y creo yo que nosotros, con todo respeto, autocríticamente digo, no lo tenemos. Y ese es el debate que tenemos que abrir. Yo creo que me parece muy importante este programa, el ejercicio de reflexión teórica que se estaba planteando en el periódico y en la revista, porque ese es uno de los grandes, de las grandes ausencias en Morena, el debate político e ideológico. Yo creo también que si revisamos en el corto plazo de vida de Morena después del triunfo de la presidencia, pues nos vamos a quedar con 3 dirigentes, Jay Cole, Ramírez Cuellar y Mario Delgado. Y con todo respeto, ninguno de los 3 ha promovido ni el debate político ideológico, ni la confrontación de las ideas, ni la formación política. Vamos, el Instituto de Formación Política, que a propuesta del propio presidente de la República, en su momento dirigente del partido, propuso que el 50% de las prerrogativas lo tuviera ese órgano para el fortalecimiento de la formación, simplemente ese acuerdo no se ha cumplido y se ha hecho todo lo posible por pisotearlo y no hemos tenido esa posibilidad de debatir. Y que conste que tenemos al frente del Instituto de Formación Política a un compañero tan respetado por la militancia como es Rafael Barajas, el Fisgón. Entonces, tenemos muchas ausencias en el partido. Y el partido, efectivamente, yo quisiera que tuviera una definición y actuara como partido movimiento, pero no lo es. O sea, no es un partido movimiento. El partido Morena, hasta el día de hoy, es una mera estructura burocrática. Afuera del partido hay un movimiento poderoso que empuja por una cuarta transformación y que respeta el liderazgo del presidente de la República. Y el presidente de la República jala en su perspectiva la transformación a donde él la considera conveniente. Y nosotros decimos, qué bueno que en Latinoamérica se está planteando un liderazgo y se está planteando un mecanismo de coordinación latinoamericana. Qué bueno que se plantea ante España la reivindicación de una demanda vieja de la izquierda. Qué bueno que se plantea ante los Estados Unidos cierta posición que nos da soberanía, etcétera, etcétera. Qué bueno que se está haciendo una buena política en este tema de la ONU, etcétera, etcétera. Y una política social, digamos, agresiva. Bueno, hasta ya las coincidencias con el presidente, pero efectivamente Morena no llegó para gobernar un sexenio. Morena llegó para hacer una cuarta transformación histórica en este país. ¿Será suficiente los 6 años? Yo creo que van a haber bases en estos 6 años. No la habremos logrado del todo. Y ahí es donde tiene que jugar su papel el partido, los gobernantes, las cámaras de diputados, las cámaras de senadores, los diputados locales, los gobernadores, los presidentes municipales. Creo que el día de hoy, por ejemplo, en Oaxaca, yo lo pongo como ejemplo y no sé en el país, no podemos hablar de que haya gobiernos municipales que estén gobernando de manera distinta al PRI. No hay un modelo de gobierno municipal que se pueda reivindicar y estatal que podamos decir, en este municipio o en este estado se está desarrollando unas políticas públicas distintas a los priistas. Bueno, recientemente en el gobierno de la senadora, de la compañera Laida Sansores, nos enteramos que nombraron un represor, torturador al frente de la seguridad. ¿Qué decir de sorpresas que nos hemos llevado también en el estado de Puebla? Digo,
ingratas sorpresas que nos estamos llevando. Tal vez el ejemplo más avanzado de gobierno democrático y de izquierda pueda ser el de Claudia Sheinbaum, tal vez, ¿no? Entonces creo yo que sí es importante el debate, creo que sí es importante las definiciones políticas e ideológicas, creo que sí es importante darle una sacudida a la estructura burocrática del partido y creo que sí es importante seguir reflexionando sobre el 68. Yo invitaría, compañeras y compañeros, el tiempo se está, nos está comiendo, a que a manera de conclusión hagamos todos y todas una reflexión final. Ya quedó compensado en el tiempo, Flavio, para que no haya más protesta interna en este programa. ¿Y cómo la ves, Arturo y Tere, en esta reflexión final? Arturo, ayúdanos. Bueno, ¿quieres tú primero? Primero Tere y luego yo. Tere. Ideas así rapidísimas, no las voy a desarrollar. ¿Qué pienso que nos deja el 68? Decía Jaime Sabines en algún fragmento de su poema de aquella época: la sangre echa raíces y crece como un árbol en el tiempo. El árbol está ahí, el árbol ha sido regado y creo que lo mantenemos vivo y nos está dando frutos ahorita y hay que saberlos cosechar para que no se nos pudran. Hay que buscar qué nos une, porque también las palabras hieren y no vale la pena arriesgar en tiempos de solidaridad frente al adversario verdadero. ¿Dónde hay movimiento en Morena? En el exterior, por ejemplo, migrantes de Morena defendiendo la 4T y moviéndose. Ahí hay movimiento. No hay garantías de que si llega alguien de izquierda pura o un fundador de Morena a un puesto, no vaya a traicionar. Somos sujetos complejos todos. Entonces tampoco hay que irnos con la idea de la pureza. Hay que creer en el poder de la palabra. Del instituto yo pediría, me encantaría conocer todo el escrito de fundamento teórico, metodológico, pedagógico, curricular, didáctico de un modelo educativo que está fundamentando ese instituto. No todo es nada más que no le dieron el recurso. ¿Qué más hay detrás y en qué podemos ayudar para construirlo? Hay que superar, los invito a eso, los discursos plañideros. Yo acuso, me hizo, me pateó y me escupió. Bueno, ya, pues ya, quítate las lágrimas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué propongo? ¿Cómo le entro? Y por último, pienso que sí hay movimiento y yo por eso estoy en la unidad de las izquierdas. Para mí la UIE es movimiento y es un movimiento vinculadísimo a Morena. Vinculadísimo, con gente que está fuera del partido, gente dentro, que siempre lo estamos discutiendo, debatiendo. No podemos autonegarnos como movimiento y como existencia. Nos movemos y nos movemos a la vieja usanza, por puro corazón, sin dinero de por medio. Eso también hay que discutirlo. La izquierda también se llenó de neoliberalismo cultural, mental, como pensamiento único, y también actúa individualistamente a veces, pragmáticamente la mayor parte de las veces y con discursos posmodernos todos relativos de todo se vale. Hay que superar eso y yo los invito a que también aprendamos a hacer diálogo fraterno, solidario y buena onda. Bueno, si me permiten a mí dar mi palabra última, mi palabra verdadera. Tu palabra verdadera, por favor, sí. Arturo. Miren, creo que algo que podemos rescatar del 68 es que la conducta de los jóvenes fue guiada por muchos sueños, muchos de los cuales no tenían que ver con la transformación política, como a veces se cree. Estaban también pensando en cómo revolucionar su vida diaria, su vestimenta, insisto, el tipo de música que empezó a impregnar su sensibilidad y que los llevó a otro tipo de transformaciones también importantes. A veces creo que lo político parece simplificarse de tal manera que nada tiene que ver con la vida, sino como que es una abstracción. Y la política, si no es vida diaria, no es política, porque las sociedades tienen requerimientos para la convivencia, somos seres gregarios, y la polis es precisamente la capacidad de ponernos de acuerdo para conducir el desarrollo en un sentido determinado. Cuando luchamos contra el capitalismo, no luchamos contra las palabras, no con los conceptos. Marx nos ayudó
dándonos esos conceptos para usarlos críticamente en la comprensión de la realidad y sobre todo en su transformación. Y entonces no podemos luchar simplemente con abstracciones, sino con realidades concretas. Y estas siempre son mucho más complejas, más difíciles de hacer cuando los instrumentos conceptuales son limitados. Yo por eso insisto mucho, y esa es la labor que hacemos en la Unidad de las Izquierdas con un compromiso muy importante de que tenemos que aumentar el nivel de debate político, porque si lo reducimos y empezamos, por ejemplo, a identificar personalidades, conductas en un nivel muy pequeño, pues perdemos de vista lo que está sucediendo en México y en el mundo. Entonces, el nivel político de debate tiene que ser más alto. Y por eso estos medios intentamos que así sea, que nos esforcemos, que nos exijamos nosotros al uso de ideas complejas correspondiéndose con la realidad. Y yo diría que esos jóvenes del 68, muchos de los cuales eran bastante ingenuos, inclusive si uno analiza la lucha armada, por ejemplo, un libro de los más, para mí más interesantes, o el más interesante, es este libro que sacó últimamente Glockner, Los años heridos, un libro voluminoso, donde nos permite conocer muchas de las cosas que antes estaban todavía oscuras, pero que la realidad histórica ha permitido identificar. Y yo les puedo asegurar, la mayoría de los compañeros que fueron a la lucha armada realmente eran inmaduros psicológica y emocionalmente, y eran bastante ingenuos, no tenían comprensión de la realidad. Y eso es una cosa que siempre debemos tomar en cuenta. Aquel que va a la lucha armada puede pensar que es un acto heroico, romántico, cuando recibe la primera bala que ustedes han visto de esos fusiles y que le destroza el brazo o ve a su compañero morir, es cuando todas esas estructuras abstractas se derrumban y aparece la realidad concreta. Y esto pasa en todos los niveles, pero bueno, esa ingenuidad que a lo mejor todos los jóvenes, cuando fuimos jóvenes lo vivimos, pero teníamos el ideal, el romanticismo y el compromiso, y muchos de nosotros, yo sí lo voy a decir, porque lo quiero rescatar no solamente en mi persona, sino en estos compañeros que estamos aquí, fuimos consecuentes, hemos sido consecuentes hasta el momento actual. Es decir, aquí seguimos vivos y luchando cuando pudimos haber tomado los caminos fáciles de la adaptación o de la indiferencia. Y aquí estamos. Y por eso debatimos y debatimos fuerte y buscamos alternativas viables que se ajusten al momento histórico, a las condiciones objetivas y subjetivas para que nuestros sueños no choquen con el muro de la realidad. Y entonces yo rescataría del 68 como algo vivo, actuante, que todavía puede alimentar nuestras posibilidades, rescatar que esa juventud que soñó, que arriesgó, que ofrendó la vida, después tuvo que construir ya en la realidad muchas cosas cometiendo errores, como decía José Antonio, viviendo derrotas, acumulamos muchas más derrotas que victorias, aunque lo que tiene razón Tere es que no debemos suprimir esa complejidad y contradicción. Una cosa que decía un buen amigo que José Antonio conoce bien, Mauricio Macosay, decía, con una idea que yo le había dado también, que era, a la fecha de 100 batallas que hemos dado, hemos perdido 101. Decía, pero si no hubiéramos batallado, las cosas serían todavía peor. Es decir, lo que tenemos es fruto. Un optimista, obviamente. Sí, pero yo lo que quiero decir es que es el optimismo que nos refrenda la historia real, cuando ya tú lo puedes analizar. Y entonces, ¿qué es lo que yo diría para la 4T, para Morena, para el gobierno de Andrés Manuel, para los gobiernos progresistas, para las alternativas socialistas que hay en el mundo, en otras partes? Es que todas tenemos que entender que se nos movió el escenario de la realidad, que el siglo XXI no es el siglo XX, es un nuevo siglo y está lleno de contradicciones. Tere mencionaba la tercera revolución científica y tecnológica que alteró nuestras formas de comunicación a tal grado que ahorita estamos en el mundo virtual. Pero eso también alteró la conciencia, las formas de pensamiento, las conductas, los valores. Hay cosas que hoy podemos convivir abiertamente con la diversidad sexual, y en el 68 los mismos revolucionarios eran bastante homófobos, misóginos en muchas ocasiones y a veces con altos niveles de discriminación. Todo eso se ha menos cambiado. Luis González de Alba. Qué bueno que en su momento manifestaba una alternativa,
pero su gran problema es que llegó a tal grado de frustración, resentimiento y yo diría odio, que se fue al otro lado, como bien decías, José Antonio, un montón de protagonistas del 68. Yo no me atrevo a decir que traicionar, lo que digo es se manifiesta la debilidad humana que todo el mundo tiene, y en efecto conocemos a Guevara Niebla, al mismo Luis González que ya falleció, y a muchos otros que se integraron plenamente al sistema. En fin, la cuarta transformación, fíjense ustedes, y yo aquí terminaría esta idea, recupera del 68 y debo decir algo que me gusta reconocer y es una de las tantas cosas que admiro en Andrés Manuel. El día de la toma de poder, ustedes recordarán, ahí en el Zócalo, lo primero que hizo fue reconocer que ese triunfo venía desde el 68 y desde antes, como bien dice José Antonio, de las luchas ferrocarrileras. Ese transcurso para él, al resaltarlo, hizo un reconocimiento que lo dignifica como persona, como luchador, pero que además permitió hacer esa reivindicación que hace que los grandes pensadores como Walter Benjamin decían, las generaciones futuras siempre serán las redentoras de aquellos que sacrificaron con su lucha su propia vida. En fin, terminando con esto, entonces yo diría, la 4T es un proceso en construcción y por eso alternativas como la unidad de las izquierdas es valiosa. Yo no sé qué vaya a pasar con Morena, con el partido, con el movimiento. Ahorita estoy pensando más que la unidad de las izquierdas, si logramos construir ese camino, puede ser el núcleo que permita explorar otras alternativas. No tiene por qué haber un solo partido. El foco que irradie, el foco. Sí, El rayito de esperanza. ¿por qué no? Siempre y cuando seamos capaces de ser respetuosos a la diversidad, abiertos al diálogo, al esfuerzo de pensar más allá de las limitaciones, maduros en todos los sentidos y muy fraternos y solidarios, porque la lucha es contra el enemigo real. Pero bueno, el tiempo siempre es limitado y yo aquí me quedo. Muchas gracias. Y que lean el dossier, Arturo, y que lean el dossier. Todo, que lean todos los medios. Todo, pero que empiecen ahorita por lo pronto por el dossier, que es el tema de hoy. Flavio, te quedan 2 minutos, me para que me quedo con la reflexión. Porque nuestros invitados ya agotaron el tiempo. Me quedo con las reflexiones de los compañeros y los tomo como una fraternal convocatoria a replantear nuestros esquemas, a replantear, a revisar nuestra perspectiva, que yo creo que efectivamente tenemos que ser muy autocríticos. Efectivamente, probablemente estemos juzgando en un esquema fuera de tiempo este proceso transformador. Creo yo que vale la pena reflexionarlo en otras perspectivas. Y bueno, del 68 me quedo con la irreverencia del poeta Jaime Sabines y me sumo a la revisión del poema que hace Tere para citar otro párrafo un poquito más duro de Jaime Sabines. Dice: confiaremos en la mala memoria de la gente, ordenaremos los restos, perdonaremos a los sobrevivientes, daremos libertad a los encarcelados, seremos generosos, magnánimos y prudentes. Nos han metido las ideas exóticas como una lavativa, pero instauramos la paz, consolidamos las instituciones, los comerciantes están con nosotros, los banqueros, los políticos auténticamente mexicanos, los colegios particulares, las personas respetables. Hemos destruido la conjura, aumentamos nuestro poder, ya no nos caeremos de la cama porque tenemos dulces sueños. Tenemos secretarios de Estado capaces de transformar la mierda en esencias aromáticas, diputados y senadores alquimistas, líderes inefables, chulísimos, un tropel de putos espirituales enarbolando nuestra bandera gallardamente. Aquí no ha pasado nada, comienza nuestro reino. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, el poeta. Yo quisiera, esta es la voz del poeta. Concluir señalando solo 2 cosas, porque ya no me dejaron tiempo. Lo primero, que yo lo que rescato del 68, compañeros, la esencia viva que más me interesaría a mí de rescatar es del pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico, con el mismo valor, el arrojo, la decisión que los compañeros y compañeras del 68 lo blandieron
para transformar la realidad que les tocó vivir, es nuestra obligación asumir el pensamiento crítico en este momento. Yo digo que sin pensamiento crítico estamos perdidos y no tenemos futuro. Y la segunda idea es que si algo me permite, a pesar de todo, ser optimista, es que efectivamente yo creo que sí hay movimiento, y creo que ese movimiento que en México se ha desarrollado, se ha desatado, que efectivamente quiere una transformación profunda, ¿sí? Que para mí y para mucha gente es la cuarta transformación, tiene precisamente su posibilidad de hacerse realidad, porque ese movimiento ahí está, ¿sí? Ahí está y no se va a dejar engañar, pero ese movimiento tiene que organizarse, tiene que articularse, tiene que tener claridad en sus propósitos, y lo que no estoy seguro es si pueda Morena darle cauce y ser capaz de acompañar a este movimiento de manera congruente y coherente, o Morena sea un traste viejo que se ponga al lado del camino y el movimiento tenga que generarse nuevos caminos por sí solo, ¿sí? Yo con eso concluiría. Yo les agradezco enormemente a Arturo, a Tere y Flavio. Creo que nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Listo.